Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Me alegro que estén bien por lo que ya hemos conversado anteriormente y muy bienvenidos al módulo para el desarrollo de la clase de hoy. Después de varias dificultades, ¿cierto? Tenemos 11 estudiantes, pueden ver la diapositiva y me pueden escuchar y no vamos a utilizar la cámara para favorecer la conexión. Ya nos saludamos y voy a iniciar el sistema. Espero que no se caiga. Ahí sí, estamos listos entonces. Iniciado el sistema. ¿Ya? La clase de hoy va a implicar una gran participación de ustedes, así es que atentos ahí al chat. ¿Ya? Estamos trabajando la primera unidad, que es la conceptualización de las adaptaciones curriculares. Y el aprendizaje esperado que estamos trabajando es que elaboran adecuación curricular ajustada a la normativa vigente que avala la integración escolar en Chile. Los criterios de evaluación es que analiza y define la situación actual de Chile en cuanto a la atención de las necesidades educativas especiales, ¿sí? ¿Cuál es el marco que nos rige? Y los contenidos que vamos a trabajar en la clase de hoy vamos a comenzar a analizar el decreto exento 83 del año 2015, que me preguntaba si es que en algún momento lo iban a aplicar, y vamos a ver qué es lo que se aplica en la práctica pedagógica diaria hoy en día, ¿ya? Las actividades que vamos a hacer, primero, preguntas y respuestas de reconocimiento de la normativa legal respecto a la atención de las necesidades educativas especiales. Vamos a analizar la tabla, la línea de tiempo, ¿cierto?, que yo hice como a modo de tabla, y vamos a ir identificando, ¿cierto?, algunas normativas respecto a la funcionalidad que tiene, ¿ya?, para dar respuesta a las necesidades educativas especiales. Luego les voy a presentar la primera parte del decreto 83 y hasta que lleguemos a la parte de la diversificación de la enseñanza, ¿ya? Ahí nos vamos a detener un poco y vamos a profundizar en lo que es el DUA, ¿ya? Que es el Diseño Universal de Aprendizaje. Y al finalizar la clase, para aplicar, ustedes van a proponer un ejemplo de aplicación pedagógica del DUA, ¿ya? Y eso va a ser la evaluación formativa de la clase de hoy. ¿Estamos claros? Hola. Hola, ¿hay alguien que me escuche? Ah, ya, sí, ya, gracias, contéstenme por favor, para saber que me están escuchando por lo menos. Ya, entonces, aquí están las preguntas, ahí lo que encerré ahí, ¿ya? Ahí van a ir apareciendo las preguntas respecto a la normativa de la educación especial en el siglo XX primero, ¿ya? Porque el espacio que me quedó. Entonces, vamos a identificar en esta línea de tiempo y qué fue lo que ocurrió en el siglo XX, ¿cierto? Vamos a identificar cuál es la normativa internacional que reconoce el concepto de necesidades educativas especiales. Contéstenme en el chat, acá, en el siglo XX. ¿Cuál es la normativa internacional que reconoce el concepto de necesidad educativa especial y que nos genera un cambio en el modelo educativo? Carla Warnock, ¿quién más? Warnock. ¿Quién más? Paula. Informe Warnock. Fernanda Silva. Fernanda Silva.
¿Cuál es la normativa internacional que reconoce el concepto de necesidades educativas especiales? Catalina Warnock, le estoy preguntando a Fernanda Silva. Warnock, ya. Efectivamente, ¿cierto? Es el informe Warnock, no podemos olvidar, ¿cierto? Que es lo que cambia, la normativa que cambia, o el informe, ¿cierto? Que cambia el modelo educativo del que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Que era el médico rehabilitador, hacia un modelo de integración escolar. ¿Y cómo lo hace? Cambiando el concepto de déficit por necesidades educativas especiales. Por lo tanto, hoy día hablamos de atención de necesidades educativas especiales y no hablamos de la atención del déficit, no hablamos de la atención de las deficiencias. ¿Ya? Ahí retrocedemos en el tiempo y también retrocedemos en los avances que hemos tenido respecto a la inclusión. ¿Ya? No podemos olvidar eso. Ahora, ¿cuál es la normativa que regula la atención de las necesidades educativas especiales a través de planes y programas de estudio diferentes a la educación regular en el siglo XX? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a hacer atención de las necesidades educativas especiales? ¿Cuál es la normativa que regula que vamos a atender la atención de necesidades educativas especiales a través de planes y programas de estudio que son diferentes a los de la educación regular? ¿Dónde está eso? Tenemos una ley y decretos que establecen eso en el siglo XX. No contesten, le voy a tener que hacer preguntas dirigidas, chiquillo, por Dios. Catalina Guzmán. Ya, Paula, ley orgánica, lo duda. Ya, ¿y cuál otra? Repito la pregunta. ¿Cuál es la normativa que en el siglo XIX regula la atención de las necesidades educativas especiales a través de planes y programas de estudio diferentes a la educación regular? Tenemos la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ¿cierto? La LOCE, ¿cierto? ¿Qué hace la LOCE? La LOCE fija requisitos mínimos obligatorios de enseñanza básica y media, ¿sí? De la educación regular. Y establece que para la educación especial o diferencial tenemos que autorizar modalidades de estudio. Y esas modalidades de estudio quedaron estipuladas ¿en qué normativa? ¿Dónde? ¿Qué normativa aprueba planes y programas de estudio para personas con discapacidad? ¿Dónde encuentro los planes y programas de estudio para las personas con deficiencia mental, por ejemplo? ¿Pero está ahí? No. El decreto 490 de lo que habla es de establecer normas para integrar alumnos discapacitados en establecimientos comunes a través de proyectos de integración. Ya, el decreto 86, ¿qué más? ¿Dónde más? El decreto 86, ¿cierto? Me habla de planes y programas de estudio para personas con trastornos de la comunicación.
El 87, planes y programas de estudio para personas con deficiencia mental. 89, planes y programas de estudio para déficit visual. Y 577, planes y programas de estudio para trastornos motores. ¿Sí? Así es como, a través de nuestra normativa, le vamos dando respuesta a las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Primero, se reconoce el concepto, ¿cierto? Cambia el modelo. Integramos alumnos discapacitados en establecimientos comunes a través de proyectos de integración escolar. ¿Ya? Pues tenemos una ley orgánica constitucional de enseñanza que habla sobre el currículum regular, ¿cierto?, de enseñanza básica y media. Y además dice que la educación especial o diferencial tendrá que tener modalidades diferentes de estudio, ¿sí? Y ellas deberán ser aprobadas por el presidente de la República. Por lo tanto, para dar respuesta a las discapacidades, tenemos planes y programas de estudio diferenciados para cada discapacidad. ¿Sí? ¿Cuántos currículum tenemos ahí? ¿Cuántos currículum tenemos? Dos, ¿cierto? Dos a grandes rasgos, ¿cierto? Uno para educación especial y uno para educación regular. Aunque el de educación especial, ¿cierto?, va a determinar, cada decreto va a determinar planes y programas según discapacidad. ¿Sí? Ya. Así empieza entonces la atención como la respuesta inicialmente a las necesidades educativas especiales en nuestro país. Ya, ahí está la normativa, ¿cierto?, que regula la atención de la necesidad educativa especial a través de planes y programas de estudio que son diferentes a la educación regular. ¿Sí? Ya, luego, identifique la normativa internacional que establece un marco de acción para la atención de las necesidades educativas especiales. ¿Cuál es la normativa internacional que establece un marco de acción para atender las necesidades educativas especiales? Declaración de Salamanca, muy bien, Constanza. ¿Sí? En la Declaración de Salamanca, entonces, se establece un marco para realizar atención de las necesidades educativas especiales, reconociendo el derecho a la educación de todos los estudiantes en el sistema de educación regular, con los apoyos que sea requerido para ello. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ley que reconoce a la educación especial como una modalidad diferenciada de la educación regular para atender las necesidades educativas especiales en Chile? ¿Dónde se dice que vamos a atender las necesidades educativas especiales en Chile a través de la educación especial? ¿En qué ley? ¿20.201? No, se cambió de siglo. Estamos en el siglo XX. 19.284, ¿sí? 19.284 del año 1994, donde se establecen normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Se habla de una serie de aspectos que van a hablar de equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y respecto a la educación, se establece que será la educación especial la modalidad diferenciada de la educación regular que va a atender las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Entonces, a través de la educación especial vamos a dar respuesta a las necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y se establece que eso se debe reglamentar, para lo cual surge el decreto 1, ¿sí?, que reglamenta ese aspecto de la ley.
¿Ya? Por lo tanto, ¿qué decreto establece opciones educativas para la atención de las necesidades educativas especiales en Chile? Dando respuesta a la Ley 19.284. Y dice que puedo atender la necesidad educativa especial en establecimientos de educación regular, proyectos de integración, escuelas especiales, recintos hospitalarios. Decreto 1. Muy bien, Daniela. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se van atendiendo las necesidades educativas especiales a lo largo del tiempo? ¿Cierto? Se reconocen primero en el informe de Warnock. Cambiamos la forma de hacer educación. Pasamos a un modelo educativo de integración escolar. Inicialmente, tenemos dos formas de presentar la educación, a través de requisitos mínimos obligatorios de enseñanza básica y media para la educación regular y a través de planes y programas de estudio diferenciados según el trastorno o déficit o deficiencia que tengan los estudiantes. ¿Sí? Luego tenemos internacionalmente una declaración, que es la Declaración de Salamanca, donde nos da un marco, ¿sí? Un marco normativo que nos dice cómo vamos a atender las necesidades educativas especiales y dice que las vamos a atender preferentemente en el sistema de educación regular, entregando todos los apoyos que sean necesarios, ¿sí? Y tenemos una ley en Chile que hace alusión al respecto, que dice que vamos a tener normas para la plena integración social de las personas con discapacidad y que respecto a la equiparación de oportunidades en educación, la modalidad de la educación encargada de dar respuesta a las necesidades educativas especiales va a ser la educación especial. ¿Ya? Se establece también en esta ley que debe haber alguna normativa que regule, ¿cierto?, cómo vamos a dar respuesta a las necesidades educativas especiales, dando diferentes opciones para integrar efectivamente a los estudiantes. Y ahí tenemos el decreto 1, ¿cierto?, que deroga al 490, que por primera vez en Chile establecía normas para integrar alumnos discapacitados, y establece que vamos a tener atención de las necesidades educativas especiales en establecimientos regulares, proyectos de integración escolar, escuelas especiales y también en recintos hospitalarios, ¿ya? Lo que va a requerir también de otra normativa para ir especificando las orientaciones técnicas. Pasamos entonces, profe, ¿para qué era la Declaración de Salamanca? Un marco normativo para la atención de las necesidades educativas especiales. Un marco de acción orienta cómo las atendemos. ¿Ya? Ya. Pasamos entonces al siglo XXI. ¿Ya? Hasta el siglo XX, entonces nos quedamos en que decreto 1 íbamos a ofrecer diferentes opciones educativas para dar respuesta a las necesidades educativas especiales, ¿sí? En los establecimientos de educación regular, en los establecimientos de educación regular con proyectos de integración escolar, en escuelas especiales o en recintos hospitalarios, ¿sí? Pasamos entonces al siglo XXI, no al siglo actual. Ya, identifiquemos acá cuál es la normativa nacional que reconoce que para avanzar hacia la inclusión se requiere que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder al currículum regular. Porque los teníamos separados, le teníamos un currículum distinto a ellos, con planes y programas diferenciados. ¿Cuál es la normativa nacional que reconoce que para avanzar hacia la inclusión se requiere que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder al currículum regular? La política de educación especial. ¿Por qué lo duda? Ahí lo pone con signo de interrogación. La política de educación especial, que norma, ¿cierto?, acciones para actuar en el periodo 2006-2010.
¿sí? Ahí se establece. Ese es nuestro marco, ¿cierto?, de referencia para hoy día, para avanzar hacia la inclusión, ¿cierto? Tenemos un marco teórico inclusivo, ¿ya? Se identifica la necesidad de fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular y se identifica, entre otros aspectos, ¿cierto?, lo relevante para nosotros, que es la adecuación curricular, ¿cierto?, la necesidad de realizar adaptaciones curriculares, ¿sí? O sea, tener un solo currículum al que puedan acceder todos los estudiantes, ¿sí?, pero tan flexible que permita realizar adecuaciones curriculares, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, desde aquí en adelante, la idea es que todos los estudiantes participen del currículum regular y no tener planes y programas diferenciados por discapacidad o déficit o trastorno, ¿sí? Además, recordemos que en Warnock se define que todos los estudiantes son educables y que los principios de la educación son los mismos para todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, dentro de este marco teórico inclusivo también, ¿cierto?, se hace mención a estas normativas internacionales que nos orientan hacia la inclusión, ¿ya? Ya. Identifiquemos ahora entonces. Dijimos que la política de educación especial dijo que tenemos que fortalecer la educación especial. Y tenemos reconocida la educación especial como una modalidad que atiende las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Ya, tenemos que fortalecerla. Entonces, identifiquemos qué ley incrementa la subvención para la atención de estudiantes con discapacidad y reconoce una subvención para estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias no asociadas a discapacidad. Esa sí que es la ley 20.201, ¿cierto? La ley 20.201, ¿cierto?, que nos habla sobre las subvenciones a los establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. 20.210 me había puesto 20.201, ¿sí? Que se conoce como la ley de subvenciones, ¿cierto? Ya, entonces estamos fortaleciendo la educación regular y acá hay algo importante. Vamos a atender estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y necesidades educativas especiales de carácter transitorio que no están asociadas a discapacidad y que también se va a recibir una subvención en los establecimientos educativos que atiendan a estos estudiantes. ¿Sí? ¿Cuáles serían estas necesidades educativas especiales de carácter transitorio, no asociadas a discapacidad? Y sumamente relevante para el trabajo del psicopedagogo. Y ya la vimos, la implementación del PIE. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales transitorias no asociadas a discapacidad, sino que están asociadas a trastornos? ¿Son esos diagnósticos? ¿Ya? Sí, pero ¿cuáles son los diagnósticos? DEA, ya. ¿Qué más? TDA, TEL. ¿Ya? Aquí se reconoce la ley 20.201
porque inicialmente estábamos entregando subvención a los estudiantes con discapacidad, ¿cierto? El decreto 490 de 1990 habla sobre integrar estudiantes discapacitados en establecimientos de educación regular. No hablaba nada de los transitorios, ¿sí? Por lo tanto, entonces, como se hizo este análisis de la política de educación especial, también se determinó que hay otros estudiantes que no tienen capacidad, que tienen necesidades educativas especiales de carácter transitorio, y para ellos también vamos a tener una subvención de educación para necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Y eso se establece en la ley 20.201. ¿Ya? De ahí en adelante los tenemos incorporados. Luego, en el año 2009, pasamos a la pregunta. ¿Ya? Ahí estamos entonces, ¿cierto? En la ley 20.201. Entonces, ¿en qué ley se encarga al Estado normar criterios para establecer los diagnósticos de las necesidades educativas especiales y además normar orientaciones para realizar adecuaciones curriculares? (20.370), ¿ya? En la Ley General de Educación, que va a reemplazar a la LOCE, se van a definir nuevamente requisitos mínimos obligatorios de enseñanza, ¿sí? Y además se va a encargar al Estado de determinar algún documento, ¿cierto?, donde se establezcan los criterios de diagnóstico para decir a quiénes efectivamente le vamos a dar esta subvención de educación especial y de necesidades educativas especiales transitorias. Y además se dice, usted, señor Estado, tiene que establecer también un documento que dé orientación sobre cómo realizar adecuaciones curriculares para que todos los estudiantes puedan acceder al currículum. ¿Sí? Año 2009. Ya. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? En la ley 20.370, ¿sí? Ahí queda estipulado que el Estado será el garante de establecer entonces los criterios de diagnóstico y establecer las orientaciones curriculares, las orientaciones para adaptaciones curriculares. Entonces, ¿a través de qué decreto se regulan los criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a discapacidad? ¿En qué decreto, entonces, regulamos los criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales que van a recibir la subvención de educación especial? En el decreto 170, ¿sí? Ahí surge nuestro decreto 170, ¿sí? Para dar respuesta, ¿cierto?, a la Ley General de Educación, donde se mandataba al Estado a dictar algún documento, ¿cierto?, que regulara los criterios de diagnóstico de los estudiantes que iban a ser beneficiarios de este incremento de la subvención y además quienes iban a recibir subvención para necesidades educativas especiales de carácter transitorio. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, al decreto 170. Luego, identifique la ley que elimina los procesos de selección de los estudiantes en los establecimientos que requieren subvención del Estado. ¿Sí? Porque yo le estoy permitiendo a los estudiantes acceder al currículum regular en establecimientos regulares. ¿Sí? Y luego tenemos una ley que elimina los procesos de selección de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del Estado. Por lo tanto, todos los estudiantes pueden acceder. 20.422, no.
La ley 20.422 habla sobre inclusión social de personas con discapacidad. 20.845, que es la ley de inclusión, ¿sí? La ley de inclusión elimina los procesos de selección de los estudiantes y vimos la clase pasada, ¿cierto? Un ejemplo de un audio donde se implementó inicialmente una tómbola manual, ¿sí? Y que esa tómbola hoy en día es digital para no tener que ir a los establecimientos a esperar que nos salga que salga la persona que queremos incorporar en el establecimiento, ¿sí? Entonces, tenemos una ley que dice que vamos a dar más dinero a los establecimientos educativos que reciben aporte del Estado, obviamente, ¿cierto? Por atender estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y no derivadas de discapacidad. El Estado sería el responsable de establecer decretos o normativas para asegurar criterios que definan los diagnósticos de los estudiantes que van a ser beneficiarios, que es el decreto 170, ¿sí? Y además el Estado debe realizar orientaciones para realizar adecuaciones curriculares, ¿sí? Y tenemos además una ley de inclusión que nos habla de que en los establecimientos que reciben aportes del Estado no puede existir un proceso de selección de los estudiantes, por lo tanto todos los estudiantes pueden acceder a los distintos establecimientos, ¿sí? A través de distintos mecanismos, como inicialmente fue la tómbola, ¿cierto? Y hoy se está viendo cómo se regula eso, ¿sí? Esa es la ley de inclusión, ¿ya? Ahí está. Luego, entonces, ¿qué decreto fue el que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidad educativa especial de educación parvularia y básica? El 83, ¿sí? A través del decreto 83, ¿cierto? Entonces damos respuesta a la ley 20.370, donde decía, usted, señor Estado, tiene que dar orientaciones para criterios de diagnóstico y adecuaciones curriculares. Al tiro, en el 2009, decreto 170, estos son los criterios diagnósticos, estos estudiantes van a recibir subvención. En el año 2015, decreto 83, criterios y orientaciones para realizar adecuaciones curriculares, ¿sí? ¿En qué marco? Además, 2015, ley de inclusión escolar, donde asegura, ¿cierto?, que todos los estudiantes pueden ingresar a los establecimientos educativos sin discriminación alguna, ¿sí? Ya. Como teníamos, ¿cierto?, en el decreto 83, criterios para hacer adecuaciones curriculares en educación parvularia y básica, nos quedó algo pendiente, ¿cierto? ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué nos queda pendiente? Si vamos a hacer adecuaciones curriculares en educación parvularia y básica. Y van a acceder al currículum regular los estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo, de educación parvularia y básica. ¿Qué pasa con los estudiantes de media? ¿Qué pasa con los estudiantes del taller laboral? ¿Qué pasa con ellos? Ellos siguen trabajando con sus decretos correspondientes a sus déficits, deficiencias o discapacidades, ¿sí? Aunque se sugiere
se sugiere en el decreto 83 que pudiese utilizar los mismos criterios. Ya, recordemos entonces, decreto 83, aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y básica, ¿ya? No es un decreto general para todos, ¿sí? Y se hace de esta forma para comenzar desde la base, ¿cierto? Comenzamos desde educación parvularia, básica, y ahí vamos avanzando, ¿cierto? Progresivamente hasta lograr una efectiva incorporación o acceso de los estudiantes al currículum regular, ¿sí? Pero mientras tanto, que no tengamos una normativa para los cursos de media, taller laboral sigue trabajando con sus propios decretos, ¿sí? Luego entonces, ¿qué decreto aprueba normas mínimas de evaluación, calificación y promoción que incorpore las adecuaciones curriculares que estamos haciendo? El decreto 67, ¿ya? El decreto 67, ¿sí? Y este decreto entonces lo que regula es que cada establecimiento educativo tendrá que tener su propio documento reglamentario de cómo va a hacer sus procesos de evaluación de acuerdo a la implementación del decreto 83 que habla sobre las adecuaciones curriculares que hice, cómo yo voy a hacer esa evaluación de los estudiantes para realizar la calificación y la promoción de los estudiantes, o sea, que pase de un curso a otro efectivamente con documento y información objetiva, que la llevamos a la calificación. Ya. Entonces ahora, ¿en qué ordinario nos habla sobre orientación y atención temprana en escuelas especiales de discapacidad? El 56, ¿cierto? El 56, el que nos habla, ¿cierto?, de orientaciones de atención temprana en escuelas de discapacidad y amplía, ¿cierto?, la incorporación de asistente de párvulo y de técnico asistente en educación especial también en esta área. Profe, dígame, Francisca. Los ordinarios es más pequeñito que un decreto. Es como, eso, no sé qué es uno. Son documentos distintos. Son documentos distintos. Un ordinario es, por ejemplo, una respuesta, ¿sí?, a una necesidad. Es como por ejemplo, una solicitud se hace a través de un ordinario, ¿sí? Y la respuesta a esa solicitud también se hace a través de un ordinario. ¿Y van numerados por año? Sí, es de algo más específico, sí. Por ejemplo, la autorización a psicopedagogos para ejercer la función docente en los programas de integración escolar ese ordinario, ¿cierto? El 836 es una respuesta aclaratoria a que los psicopedagogos estaban reclamando que se reconociera su derecho a participar como docente en los programas de integración escolar, ¿sí? Y ese reconocimiento, ¿sí?, que ya existía en el decreto 352 del 2003, que ya existía, ¿cierto?, en uno de los ítems, ya estaba establecido, se reconoce, ¿cierto?, y se le da respuesta a los psicopedagogos a través de este ordinario. ¿Sí? En cambio, los decretos van a establecer normativas, ¿sí? Regula algunos procedimientos,
establece normas. ¿Sí? Ya. Y el último entonces dijimos que entonces el decreto 83 hablaba sobre adecuaciones para nivel parvulario y básico y nos quedaba, ¿cierto?, los talleres laborales trabajando con sus propios decretos, ¿sí? Entonces vamos a tener en el año 2020, a principio de este año, otro ordinario que nos habla sobre los procesos organizativos del nivel laboral. ¿Cuál es ese ordinario? El 59, ¿cierto? Que va a complementar de alguna forma las adecuaciones curriculares, ¿cierto?, que se habían impulsado para educación parvularia y básica en el 2015. ¿Ya? ¿Nos queda clarito cómo se han ido atendiendo las necesidades educativas especiales en nuestro país? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Maravilloso entonces, porque ahora vamos a profundizar, ¿cierto? Ahí está el secreto. Vamos a profundizar en la normativa, ¿cierto?, que es específica y que nos da respuesta al módulo, ¿cierto?, que son diseño y estrategias de adaptaciones curriculares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el documento donde se establecen los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y básica? ¿Cuál es ese documento? Donde apruebo criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación básica y parvularia. 83, ¿ya? Y ese es el decreto que vamos a analizar hoy día. Vamos a comenzar a analizar la primera parte. Ya. Si usted ingresa a la Biblioteca del Congreso Nacional, va a encontrar, ¿cierto?, la normativa tal cual como dice la ley, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar ahora, el decreto en sí, completito. El decreto 83 tiene como objetivo favorecer el acceso al currículum nacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Dígame, ¿en qué normativa nacional se establece que para avanzar hacia la inclusión los estudiantes con necesidades educativas especiales deben acceder al currículum regular? ¿En qué normativa? La vimos recién, memoria a corto plazo. ¿En qué normativa se dijo para avanzar hacia la inclusión tenemos que permitir que los estudiantes con necesidades educativas especiales que están trabajando con un currículum diferenciado, con planes y programas diferenciados, ¿cierto?, deben acceder al currículum regular? Política de educación especial. ¿Qué periodo? No, el decreto 83 regula eso. Pero ¿cuándo lo dijimos? Lo dijimos en la política de educación especial. ¿De qué periodo? ¿Acciones para qué periodo? 2006 a 2010, ¿cierto? Periodo de la presidenta Michelle Bachelet, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿en qué ley se mandató al Estado para que realizara orientaciones de criterios diagnósticos y adecuaciones curriculares?
la ley que reemplazó a la LOCE. Estableció nuevamente requisitos mínimos LGE, ¿sí? LGE 20.370. Ya. Entonces aquí estamos, en el decreto 83, ¿sí? Y dice entonces que el objetivo de este decreto es favorecer el acceso al currículum nacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales que hasta el momento están trabajando con planes y programas diferenciados. ¿Sí? ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo están trabajando con planes y programas diferenciados? Del siglo XX, ya, fecha más específica. Año en que se promulga la LOCE, el decreto 490, los decretos 2009, siglo XX, 1990, ¿sí? 1990. 1990, ¿sí? Desde que, ¿cierto? Tenemos la LOCE que habla sobre contenidos mínimos obligatorios para educación básica y media de la educación regular y decretos específicos para atender trastornos, déficits, deficiencias por discapacidad, ¿sí? Ya. Entonces, vuelvo al objetivo. El objetivo del decreto 83 es favorecer el acceso al currículum nacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Se establece que este decreto, el 83, va a tener una disposición transitoria. ¿Ya? Estamos en el año 2015. ¿Ya? Y establece entonces en su artículo primero que los criterios y orientaciones de adecuación curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica de que trate este decreto entrarán en vigencia gradualmente, ¿ya? O sea, no se dijo inmediatamente vamos a hacer un cambio, ¿cierto? Y vamos a tener adecuaciones curriculares al tiro, sino que se estableció un proceso gradual, ¿ya? Y se estableció que en el año escolar 2017 se iba a implementar la adecuación curricular para el nivel de educación parvularia, primero y segundo año básico, ¿ya? O sea, ¿en qué año fue el decreto 83? ¿La promulgación del decreto 83 en qué año? Profe, en algún momento deberían desaparecer las escuelas de lenguaje y todo eso, ya que es gradual. Ya, es que se establece como derecho de las personas que pueden elegir donde usted quiera que se eduquen sus hijos. Por lo tanto, si usted quiere, además se establece como derecho también que si las personas tienen una discapacidad muy profunda que impida su participación en la escuela regular, también debe existir una opción para ellos. ¿Sí? Pero aquí apuntaba en algún momento el lineamiento de la inclusión, aquí apuntaba, eso es criterio de los padres, sí. No pueden, exactamente, sí, es un derecho de los padres. ¿Sí? Elegir dónde quiere que estudien sus hijos, ¿sí? Como les decía, existe el reconocimiento también de que si el estudiante, por la severidad de su discapacidad, no puede encontrar respuesta en los establecimientos de educación regular, también tiene que existir una opción para ellos, ¿sí? Ahora, ¿a qué se apunta? A que la cantidad de escuelas especiales ojalá fuese la mínima para tener efectivamente una inclusión educativa o educación inclusiva donde se dé respuesta a todas las necesidades dentro
de la mayor amplitud posible. ¿Sí? Pero tenemos que tener opciones en caso de discapacidad muy severa también. Y también todavía existe, hay padres, por ejemplo, con síndrome de Down, que prefieren y han hecho declaraciones públicas de que ellos prefieren las escuelas especiales para sus hijos. ¿Ya? Ya, seguimos entonces. Este proceso entonces tiene que ser gradual y en el año 2017 ya se tenía que haber implementado las adecuaciones curriculares en educación parvularia, primero y segundo básico, ¿sí? En el año escolar 2018, tercero y cuarto básico, y en el año escolar 2019, quinto año básico y todos los siguientes, ¿sí? O sea, hoy día que estamos en el 2020, ¿qué deberíamos esperar en educación parvular y básica? ¿Deberíamos tener decretos especiales? Para escuelas de lenguaje, por ejemplo, ¿la escuela de lenguaje debería estar trabajando con planes y programas diferenciados? Ya no, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les presenté una experiencia del 2016? Del 2016 de un plan complementario, ¿cierto? De planes y programas para deficiencia mental. ¿Sí? Y yo dije, eso hoy día ya no es posible. Porque hoy día ellos están trabajando con el currículum regular, con adaptaciones curriculares para su nivel de acuerdo a la evaluación global que se hace del curso. ¿Sí? Entonces, hoy día en educación parvularia y básica no estamos trabajando con planes y programas diferenciados. ¿Sí? Porque de acuerdo al decreto 83, ¿cierto? Gradualmente se fue implementando el cambio, ¿sí? A los planes y programas dados por el currículum regular, realizando las adecuaciones curriculares necesarias para que esos estudiantes puedan acceder a esos conocimientos dados en el currículum regular. ¿Sí? En la educación básica. Sí, parvularia y básica. ¿Sí? Aunque también yo trabajé en un liceo que implementamos adecuaciones curriculares del currículum regular del liceo, ¿sí? Porque se sugiere, como dice aquí abajo, no obstante lo anterior, aquellos establecimientos educacionales que deseen aplicar los criterios y orientaciones podrán hacerlo a partir de la publicación de este decreto. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende entonces? De este año 2018, cuando yo llegué acá a Santiago, hice la supervisión de práctica en una escuela regular, o sea, en una escuela especial. Y estaban trabajando toda la implementación, ¿cierto? Y tenían algunos cursos con planes y programas diferenciados y tenían algunos cursos, ¿cierto? En nivel parvulario y primero lo tenían haciendo las adecuaciones curriculares respecto al currículum regular. ¿Sí? Ahí se fue implementando de forma gradual como estaba establecido. Hoy día ya deberían estar, ¿cierto?, completamente trabajando con adecuaciones curriculares del currículum regular. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos encontrar hoy día en las escuelas. ¿Sí? Porque este decreto también rige para escuelas especiales. ¿Sí? Escuelas de lenguaje. La escuela de lenguaje debe trabajar con el currículum regular de educación parvularia. A eso es a lo que apunta el decreto 83. ¿Sí?
Profe, si al momento de trabajar encontramos un currículum diferencial, ¿eso se denuncia? La verdad es que eso debería haber sido, ya no deberían estar. Y debería estar supervisado por la Superintendencia de Educación. ¿O usted ha encontrado alguno? No deberían quedar, salvo en el nivel laboral, ¿cierto? No, porque como son platas que llegan, pues. Recuerde que los establecimientos educativos desde el periodo de Pinochet funcionan con subvenciones por estudiante. Y eso es supervisado porque es dinero que aporta el Estado para. Y la subvención de educación especial, además que se inventa, es mayor, ¿sí? Es 3 veces la subvención regular. Esto está súper supervisado. No creo que encontremos en educación básica ya eh, que estemos trabajando con planes y programas diferenciados, ¿sí? Aunque se esperaba, cierto, que hasta el año pasado, 2009, se incorporaran de quinto básico y los siguientes. Entonces deberíamos estar al menos parvularia y hasta tercer y cuarto básico ya debiera estar implementado, ¿sí? Podríamos encontrar el proceso de cambio de quinto hacia arriba, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el marco referencial de este decreto? ¿Ya? Y aquí lo vamos a entender clarito porque lo hemos visto harto. Dice que este decreto, entonces, el desafío de definir criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de la educación parvularia y básica surge a partir de lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Educación, ¿cierta? LG, que es lo que les acabo de preguntar, ¿cierto? En la LGE se mandata al Ministerio de Educación, ¿cierto?, que por una parte defina criterios y orientaciones para diagnosticar a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. ¿Y cuál fue el decreto que mandató el Ministerio? Para diagnosticar alumnos con necesidades especiales. ¿Cuál fue el decreto? ¿A través de qué decreto? Tenemos orientaciones para hacer el diagnóstico, 170, ¿ya? A través del decreto 170, entonces, ya dijimos que la Ley General de Educación mandata al Ministerio de Educación que por una parte defina criterios y orientaciones para diagnosticar a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y por otra que defina criterios y orientaciones de adecuación curricular, ¿sí? Para los establecimientos educacionales, entonces para que puedan planificar respuestas que sean pertinentes y de calidad a los estudiantes que lo requieren, ya sea que estudien en establecimientos especiales o en establecimientos de educación regular con o sin programas de integración escolar, ¿sí? Ese es el marco, ¿cierto?, en el que surge el decreto 83, ¿sí? Había un mandato, ¿cierto?, en la Ley General de Educación, ¿cierto?, que se decía, usted, señor Estado, a través de su ministerio debe determinar normas para decir cuáles son los diagnósticos y cómo le vamos a dar respuesta curricular a través de adecuación. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que ya hemos visto, ¿cierto?, el decreto 170 del 2009, en respuesta a este mandato de criterios y orientaciones para diagnosticar a los estudiantes, ¿cierto? Y por su parte, dice acá, este presente documento, el 83, tiene como propósito definir criterios y orientaciones de adecuación curricular que permitan planificar propuestas educativas de calidad para los estudiantes de los niveles de educación
parvularia y básica que así lo requiera. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuál es el marco referencial del decreto 83? ¿Sí o no? Contéstenme. ¿Se entiende cuál es el marco referencial del decreto 83? ¿Sí o no? Para avanzar la diapositiva. Sí, ya, gracias. Ya. Entonces, lo primero que se establece en este decreto 83, ¿ya? Y antes de hablar de adecuaciones curriculares, es un aspecto sumamente relevante. Antes de que yo piense en hacer una adecuación curricular, tengo que pensar en una respuesta educativa a la diversidad. Tengo que pensar en una actividad que involucre a todos los estudiantes que yo tengo en mi sala. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Ahora, si aún pensando en miles de posibilidades en las que todos puedan participar, yo tengo un estudiante que tiene dificultades para acceder al contenido, ¿sí? O al objetivo, o de lograr el objetivo de aprendizaje que yo tengo para esa clase, ahí tengo que hacer una adecuación curricular. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo primero que yo tengo que hacer es pensar en una actividad que yo trabaje con todos. Si ya busqué todas las estrategias vida y por haber en la que participen todos y tengo uno o dos estudiantes, ¿cierto?, que no pueden acceder, que tienen dificultades para que puedan lograr ese objetivo de aprendizaje, yo a esos estudiantes les hago una adecuación curricular para que pueda acceder de alguna forma o en alguna parte de ese objetivo. ¿Sí? Y lo último que tengo que pensar es en eliminar ese objetivo. ¿Sí? Vamos a analizar primero, hoy día, la respuesta educativa a la diversidad. ¿Ya? Entonces, las estrategias para dar respuesta a la diversidad en el aula deben considerar la evaluación diagnóstica de aprendizaje del curso, ¿sí?, la cual se realiza al inicio del año escolar a través de los diagnósticos, ¿cierto? Hacemos un análisis que nos proporciona información relevante respecto al progreso de los estudiantes, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes de un curso, ¿sí? Y por lo tanto, de cada estudiante en particular, lo que permite planificar estrategias diversificadas que favorezcan el aprendizaje de todos, ¿ya? Esta evaluación es relevante porque aporta información de los factores que favorecen o dificultan el aprendizaje y, en consecuencia, para el diseño de respuestas educativas ajustadas a la diversidad. Se propone entonces el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo llamamos a esto? Diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuál es su sigla? El DUA, ¿ya? ¿Han aplicado el DUA? ¿Han aplicado el DUA? ¿Han aplicado el DUA? Pregunto si han aplicado el DUA. ¿No? No. Ya. Ya, entonces, el DUA o Diseño Universal para el Aprendizaje es una respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. ¿Ya? ¿Conocen cuáles son los principios del DUA?
¿Conocen los principios del dual? ¿Conocen los principios del dual? No puedo avanzar. ¿Conocen los principios del dual? No, no lo vimos con usted. No me acuerdo tampoco. No, no hemos trabajado los principios del dual. Ya. Por lo tanto, menos conocer las pautas. Entonces, vamos a profundizar antes de avanzar en las adecuaciones escolares. Diseño universal de aprendizaje. ¿Sí? El diseño universal de aprendizaje tiene algunos principios. ¿Sí? Tiene principios y cada principio tiene unas pautas que nos orienta para hacer atención a la diversidad. ¿Ya? Y nos vamos a alcanzar ahora. Se los voy a dejar de tarea, igual que el otro video, ¿lo verán? Van a ver este video cortísimo que dura 3 minutos 53 segundos. Ya, aquí está el link que se los voy a mandar al correo. Ya, pero si usted entra en Google y pone diseño universal para el aprendizaje o DUA, le va a aparecer este dibujito. Ese es el que quiero que vean. Ya, que diseño para todos, que en 3 minutos, casi 4, explica de forma bien sintética y con gráficos, ¿cierto?, que es el DUA, ¿ya? Y después de que vean ese video, van a observar, no van a hacer nada, van a ver el video nomás. Yo les voy a hacer preguntas al principio de la clase sobre el video, ¿ya? ¿Ok? Ya. Es que se demora mucho en contestarme, no alcanzo a terminar las actividades de la clase. Ya. Entonces, compromiso para las próximas clases. ¿Me podrán contestar cuando pregunto? Y si no saben, decirme no, profe, por favor. Profe, está re lento. Sí, pero yo no tengo respuesta de nadie. No contestan. Entonces me dificulta avanzar porque no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo lo que les estoy explicando. ¿Sí? Entonces se nos va mucho tiempo en que yo espere que ustedes me contesten y se nos va el tiempo y no alcanzo a hacer todo lo que tenía planificado para la clase. ¿Sí? Sí. Se le va el internet cada 2 minutos, ya. Pero, profe, ni siquiera deja pensar unos minutos. Dejo pensar harto tiempo. O yo voy muy rápido. Y debo hacer clases con menos contenido. Lleguemos a un acuerdo para poder planificar una clase donde podamos realizar todas las actividades. Pero presiona preguntando. Es que si no les pregunto, no tengo forma de avanzar, de saber si me están entendiendo. Pero lo hace muy rápido. Yo por lo menos no alcanzo a procesar. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a tener que reorganizar la forma de realizar las clases para que alcancemos a realizar una parte de recordar, una parte de adquirir conocimiento y una para efectivamente aplicar. ¿Ok? Sí. Se pierde un poco.
Entonces, tarea para la próxima clase, haber visto este video, 3 minutos 53 segundos. No le va a tomar nada más y le voy a hacer preguntas sobre ese video en el momento para recordar. ¿Ok? Ya. Ya, acuérdense del PPT. Ya. Ya, vamos a pasar la lista entonces ahora. Espérenme, no puedo ver porque estoy abriendo. Ya. Carla Álvarez. Carla está. A ver, espérenme un segundo. Ahí sí. Carla presente. Ya. Scarlett Alvear. Presente. Catalina Aranguis. Y siempre. ¿No está Aranguis? No. Francisca Barrientos. Presente. Camila Bisquet. Profe, yo la vi conectada a Aranguis. A ver. Ah, sí. Se tiene que haber desconectado. Gracias. La voy a poner presente. Aranguis, presente. Camila Bisquet. Camila no está.
Catalina Díaz. ¿No está Catalina Díaz? Paula Fernández. Paula presente. Noelia Gaete. Presente. Francisca Guerrero. No. Así está presente. Ingrid Gutiérrez. Presente. Catalina Guzmán. Presente. Cristóbal Hermosilla. Sebastián Llamet. Valery Miranda. Lorena Nanguil. Todavía no me llega el correo de Lorena con el trabajo. Para que revisen las compañeras si que lo pueden mandar desde otro correo. Ayer me lo envió, pero no tengo, no me llega. Hay algo que tienen que estar haciendo mal. Envíenlo desde otro correo. Matías Holguín. Valentina Órdenes. Daniela Quidel. Constanza Rabanal. Constanza presente. Catherine Reyes. Fernanda Silva. Constanza Toledo. Yesenia Vázquez. Y Valentina Beas. Ya. Estamos entonces, ¿ya? Para la próxima clase, entonces, el video, porfa. ¿Ya? Porque en la fase momento para recordar les voy a hacer preguntas al respecto. ¿Ya? Ya. El correo maricel.morales@correoayep.cl. Ahí está. Ya. Damos entonces por finalizada la clase de hoy y nos encontramos la próxima clase. Que estén muy bien, que tengan una buena continuidad de la semana. Chao, que estén.